Me gozo, hermanos, en verlos y creo que somos testigos de la gracia y de la misericordia de Dios para con esta iglesia. Creo que también es gracia, hermanos, el que estemos empezando una serie más, un libro más, tomando ventaja de la predicación expositiva, la cual nos lleva y nos obliga a ir por todo el consejo de Dios sin perdernos nada, sin omitir nada, porque creemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es digno de estudiar, es digno de predicar. En el día de hoy pueden ir abriendo sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a estar viendo los primeros 8 versículos de Marcos. Vamos a ver versículos del 1 al 8. Esta serie, hermanos, lleva como título El Rey que ha venido a servir y a salvar a su pueblo. El Rey que vino a servir y a salvar a su pueblo. Vamos a leer, hermanos, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. No sé cuántos han visto las películas de Shrek. Yo sé que ya hay varias. Yo no soy un gran fan, pero sí he visto algunas. Y recuerdo que en esas películas se trata de reinos, habla de reyes. Y estos reyes que iban a visitar a pueblos siempre enviaban a alguien adelante. No sé si recordarán, quizás con un rollo grande, y abrían y leían lo que el rey mandaba a decir, o el mensaje del rey para ese pueblo. Y pensaba en ese ejemplo, hermanos, cuando estaba escribiendo la introducción de mi sermón. En la antigüedad, cuando un rey iba a visitar a una ciudad, generalmente, hermanos, en esos tiempos los caminos eran muy malos, por lo que se enviaba primero a un representante que veían cómo estaban los caminos. Si había algún hueco, lo tapaban. Si había algún montículo, lo bajaban. Y todo con el propósito de que el rey llegara en su carroza en un camino bien preparado, en un camino ordenado, porque era el rey. Y lo que veremos, hermanos, en Marcos 1 es exactamente la preparación de ese camino para esa majestuosa, para esa gloriosa visita de un rey. Quiero que busquen en Isaías capítulo 40, versículo 3. Miren lo que se nos dice de este rey que iba a venir. Isaías 43 nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado
y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, Isaías nos dice que este rey no era ni más ni menos que Dios mismo. ¿Cuántos recuerdan cuál es el último libro del Antiguo Testamento? El que está antes de Mateo. Recordarán que es Malaquías. Malaquías en sus dos últimos capítulos, el capítulo 3, versículo 1, termina, hermanos, hablando exactamente de esta profecía, de alguien que vendría a preparar camino antes que llegase el rey. El capítulo 3 de Malaquías, versículo 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y el último capítulo, los últimos versículos de Malaquías, antes de entrar al Nuevo Testamento, el profeta dice lo siguiente: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón a los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el orden que tenemos en nuestras Biblias, el primer libro del Nuevo Testamento sabemos que es Mateo. Sin embargo, Mateo no fue el primer evangelio en ser escrito cronológicamente, sino que fue el evangelio de San Marcos. Y Marcos comienza su evangelio de una manera muy particular, de una manera diferente. Él no comienza como Mateo y Lucas presentando a Cristo y su descendencia. Él no estaba interesado en presentar la genealogía de Cristo, de cómo es que este Cristo había venido a nosotros. Pero él tampoco comienza como lo hace Juan, presentando a este verbo de Dios que ha existido desde toda la eternidad. Y nos preguntamos, ¿cómo comienza Marcos su evangelio? Bueno, lo que hace Marcos es que agarra estas profecías de Isaías, agarra estas profecías de Malaquías y las une, y así de esa manera empieza su evangelio para decirnos que a quien le iban a preparar camino, era el Rey de Reyes. Para decirnos que no era Elías el que venía, sino que aquel que venía a preparar, venía con el poder y el espíritu de Elías. Y no era sino Juan, el que llamaban el Bautista. Así que, hermanos, de esta manera comenzamos la serie. Vamos a ir versículo por versículo. No he preparado puntos para este sermón, sino que vamos a dejar que el mismo texto y la misma explicación de los versículos nos lleve a un conocimiento de Dios, y a la vez tampoco he dejado la aplicación de mi sermón para lo último, sino que he decidido meterla entre los textos a manera de ser más ventajoso y beneficioso para nosotros. Comienza el primer versículo que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y nos preguntamos rápidamente, ¿qué es Evangelio? Hermanos, la palabra Evangelio era una palabra muy común en aquellos días. Pero lo interesante es que era una palabra común que no se usaba en contextos religiosos, sino que siempre era usada en un contexto militar o en un contexto político. Y eso es interesante, hermano, para nosotros, porque nosotros hemos nacido en una época
donde el Evangelio nos dice directamente que está hablando de Cristo, está hablando de religión, está hablando de cristianismo, pero en esos tiempos no. La palabra evangelio tenía un significado político y militar. Originalmente, hermanos, venía de la palabra evangelio y se refería a una recompensa que se le daba al que era portador de buenas noticias. Pero luego ese significado se fue cambiando poco a poco, de manera que solo denotaba ahora buenas noticias, noticias de triunfo o noticias que traen gozo. Por ejemplo, hermanos, cuando los ejércitos habían logrado una victoria importante que cambiaba la historia o cambiaba su presente sobre su enemigo, el país, el pueblo entero, la ciudad entera era recorrida por un heraldo. Y ese heraldo no era más que un mensajero para darle a conocer al pueblo este anuncio de victoria. Eso era llamado evangelio. Y es interesante que el sentido religioso lo adquiere después. Cuando se registró el Nuevo Testamento, sus escritores entonces asignan este término, evangelio, a las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Pero déjenme darle otro ejemplo de cómo se usaba este término en la antigüedad. Cuando un emperador, cuando un rey subía al trono, o cuando venía a visitar una ciudad, el hecho se daba a conocer también mediante un mensajero que iba proclamando a toda voz por todo el país que el rey había de venir, que el rey había de pasar por ahí. Y recibía el nombre de evangelio. Ese mensajero trae evangelio, trae un mensaje importante, un mensaje de gozo. Y al ser conocido tal anuncio, el pueblo se preparaba. Era un tiempo de gozo, de alegría, porque el rey había de venir. Qué buen término. Qué buen término estos hombres inspirados por el Espíritu Santo escogieron para la buena nueva de Cristo. Porque no un rey cualquiera, sino el Rey de Reyes se ha encarnado y ha visitado la ciudad de los hombres para traer salvación. Qué buenas noticias, hermanos. Y sin duda en la tierra comenzaba una época de regocijo, fiesta y alegría para los hombres que no acabaría jamás. Pero la parte más importante de esas buenas nuevas no es lo que nosotros hemos de hacer, sino lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Y ahora Marcos nos dice de quién es este evangelio, de parte de quién vienen las nuevas noticias de salvación. Hermanos, leo nuevamente el versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos, fíjense lo que Marcos está haciendo aquí. Marcos está desviando los ojos de sus lectores de él hacia Cristo. Y yo creo, hermanos, que aquí podemos aprender inmensa humildad de parte de Marcos, que de hecho nunca se menciona en su escrito, nunca se menciona en su evangelio, como diciendo, no importa quién soy yo, no importa lo que yo hice, importa de quién yo les vengo a hablar, importa aquel que se encarnó para morir por nosotros. Es una humildad muy parecida a la que mostró Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 30 de Juan, cuando dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y lo que Juan hacía era lo mismo, hermano. Estaba desviando los ojos del pueblo de él hacia Cristo una y otra vez.
El comentarista Hendricks dice lo siguiente: es la unción del Espíritu la que separa, comisiona, habilita y ordena a Cristo a los oficios de profeta, sacerdote y rey, a fin de llevar a cabo la labor de salvar a su pueblo para la gloria del Dios Trino. Hermanos, este rey que iba a venir era un rey que había sido ungido. La palabra Jesucristo se compone de dos: Jesús y Cristo. Jesús significa el Salvador o Él salvará, y Cristo significa el ungido. Hermanos, esto quiere decir que ese Salvador ha sido ungido. Y esto me recordaba la unción del rey David. ¿Se acuerdan cuando Samuel buscaba entre los hijos de Isaí? Y él decía, no, este tampoco. Y le decía a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y Isaí dice, no, espera un momento. Hay uno más, el que cuida ovejas. Déjame llamártelo para que venga ante ti. Y cuando Samuel vio a David, las escrituras dicen que el Señor dijo a Samuel, levántate y úngele, porque este es. Este es. Hermanos, este es. Cristo ha sido el ungido de Dios para salvar y redimir a su pueblo. Hermanos, no podía haber otro. No hay otro que podía salvarnos de tan terrible condenación. Así que, hermanos, luego de esto, Marcos nos presenta inmediatamente cómo Él quiere que nosotros veamos a este rey del cual Él ha de hablar, del cual Él ha de escribir. Marcos nos dice que este Jesucristo es Hijo de Dios. Hermanos, esto es lo que le interesa al autor, y en todo su libro, hermanos, Marcos nos presentará a Cristo de muchas maneras, de muchos oficios, pero si hay uno que él quiere recalcar y resaltar por encima de todo, es que este rey que había de venir es Hijo de Dios, es verdaderamente el Hijo de Dios. Esto era lo que él quería plasmar en la mente de sus lectores gentiles, porque tenemos que saber que Marcos estaba escribiendo a gentiles, es decir, no judíos, y tenemos que saber que Marcos estaba escribiendo básicamente por medio de Pedro. De hecho, el Evangelio de Marcos también se le conoce como el Evangelio de Pedro, porque se cree que Pedro fue el que le dictó a Marcos este Evangelio. De manera, hermano, que lo que tenemos en Marcos es un escrito de alguien que proviene directamente del caminar de nuestro Señor Jesús. Alguien que lo vio, alguien que estuvo con Él por mucho tiempo, el apóstol Pedro. Así que Marcos quería que ellos supieran, que su audiencia supiera, y que de igual forma nosotros como iglesia de hoy sepamos que ese hombre, el cual él iba a narrar su muerte de cruz para perdón de pecados y esperanza de vida eterna, ese que colgaría en ese madero, quien derramaría hasta la última gota de sangre por redimir a su pueblo, es verdaderamente el Hijo de Dios. Hermanos, si ese hombre solamente hubiera sido sabio y bueno, y fue a la cruz, y fue crucificado, y derramó toda su sangre, pero no era el Hijo de Dios, entonces todo habría sido en vano. Hermanos, si es así, todo lo que Él dice ser es falso, y por lo tanto sus pretensiones son falsas.
y no es Dios. Lo que les quiero decir, hermanos, es que si le quitamos la divinidad a Cristo, entonces hemos destruido todo el cristianismo. Y tú y yo, hermanos, somos los más dignos de miseria. Tú y yo, hermanos, nos hemos quedado sin esperanza alguna si Cristo no es el Hijo de Dios. De manera, hermano, que quiero que nos preguntemos, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Tú crees que de verdad Él es el Hijo de Dios? ¿O solamente tú lo ves como un profeta o alguien bueno que vivió en esta tierra, que vivió entre nosotros? ¿Qué piensas tú de Jesús, hermano? Eso es lo más importante. Y hermanos, quiero que sepan que algunos ven a Jesús con cierto misticismo, como sin definiciones claras. Muchos dicen, bueno, tú tienes a tu Jesús, yo tengo a mi Jesús. No son los mismos, pero tú tienes el tuyo y yo tengo el mío. Hace algunos años, hermanos, el país de Dubái se llevó un récord por tener el arbolito más lujoso de toda la historia. Dubái, un país, un territorio musulmán, con un arbolito en uno de sus centros comerciales. Sí, hermano, tenía el arbolito más lujoso, había sido decorado con joyas, Swarovski, cualquier tipo de prendas, joyas lujosas. Y su valor, hermanos, ascendía a miles de dólares. Y eso, hermanos, nos demuestra lo comercial de esta fecha, lo comercial de esta época. Pero también nos demuestra, hermanos, que todo el mundo está bien con Jesús, siempre y cuando no se explique bíblicamente quién es ese Jesús. Tú tienes a tu Jesús, yo tengo a mi Jesús. Para ellos, Él fue un profeta más, alguien sabio, un buen maestro, pero para ellos no es el Hijo de Dios. Pero en el momento, hermanos, en que tú te decides a explicar quién es el Jesús de la Biblia y empiezas a decir que Él es el Hijo de Dios y que no solamente es Hijo de Dios, sino que es Rey de Reyes y que por lo tanto somos sus siervos y Él es nuestro amo y que tenemos que vivir tal y cual como Él nos manda, hasta ahí, hermanos, llega la amistad. Hasta ahí, hermanos, te dejan de tratar con tolerancia y te dicen, no, ya tú pasaste la línea, de estas cosas no se hablan, eres un intolerante, tú no puedes tener esa definición de Cristo tan marcada. Hermanos, yo creo que si en ese centro comercial se hubiera proclamado a ese Cristo bíblico y lo que estas fechas representan bíblicamente, de seguro le prenden fuego a ese árbol el mismo día que lo hubieran puesto, hermano. Versículo 2 de nuestro texto dice, ¿cómo está escrito en Isaías el profeta? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermanos, Marcos empieza haciendo referencia a la profecía de Isaías. ¿Se acuerdan lo que él está haciendo? Agarrando a Isaías y a Malaquías y diciendo, estas profecías se están cumpliendo y aquel que iba a preparar el camino es Juan el Bautista. Así que Marcos dirige su evangelio, hermanos, especialmente a un pueblo gentil. Y hermanos, y esto lo sabemos, dicen los comentaristas también, porque hay muchas explicaciones de palabras en arameo, que no hubiera sido así si su audiencia hubiera sido los judíos. Pero también Marcos es uno
de los evangelios que menos referencia hace al Antiguo Testamento, pero aquí, hermanos, empezando su escrito, hace una referencia a una de ellas. Pero esto es una referencia, hermanos, clave, que nos lleva a ver y a considerar desde cuándo se está hablando de este rey que había de venir. Hermanos, tenemos que recordar que Isaías había sido escrito hacía más de 400 años, para el tiempo que Juan empezaba su ministerio, para el tiempo que Cristo empezaba su ministerio. Hermanos, yo creo que Marcos quería que viéramos que estas profecías se iban cumpliendo y a la vez apuntaban a aquel que un día moriría por amor y amor a su pueblo. Y él cita: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermanos, los 4 evangelios dan esta figura de mensajero a Juan el Bautista, por lo que podemos decir confiadamente que no hay equivocación aquí, de que este mensajero verdaderamente era Juan el Bautista en su calidad de heraldo, en su calidad de mensajero de Dios. Pero aún más, el mismo Bautista dice: yo soy ese. En Juan 1:23 él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El mismo Juan está declarando que él está de acuerdo con esta interpretación. Ciertamente soy yo, no esperen a nadie más, no esperen a Elías, porque he sido yo el que ha de preparar camino para este rey glorioso que había de venir. Hermanos, Juan como heraldo tenía un propósito, el cual era preparar el camino. Ahora, esta preparación no era solamente, hermanos, anunciar la venida del Rey de Reyes, sino que era una preparación espiritual también. Sí, era espiritual, porque lo que Juan predicaba, ¿qué era? Tu mejor vida aquí y ahora, los 3 pasos para ser feliz. ¿Qué predicaba Juan? Arrepentimiento. Juan predicaba arrepentimiento, y esa debe ser la predicación de la iglesia de hoy en día, hermanos, porque este Rey de Reyes que vino, murió y resucitó, va a venir por segunda vez, y la iglesia no puede cambiar el mensaje de Juan. Tiene que ser arrepentimiento, porque es la única manera de prepararnos para esa venida o esa segunda venida. Versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Hermanos, en Isaías 40, la profecía a la cual Marcos se está refiriendo aquí, esa profecía describe simbólicamente la llegada de Jehová con el fin de guiar la procesión de los judíos que iban a volver jubilosamente, alegremente a su patria después de largos años de cautiverio en Babilonia. Y ese camino debía ser preparado en el desierto de Siria. Y al final, hermanos, de la historia, los judíos vuelven a su país a finales del siglo VI antes de Cristo. Pero ese regreso del cautiverio solamente era un tipo de aquella liberación más gloriosa que estaba reservada para todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Hermanos, en otras palabras, esa profecía de Isaías no se cumplió plenamente hasta que el heraldo, hasta que el Mesías mismo aparecieron en la historia. ¿Y qué tenía que hacer Juan el Bautista? ¿Qué predicaba él? Enderezar sus sendas. Hermanos, lo que Juan le estaba diciendo al pueblo: ustedes están torcidos, porque aquello que está recto no se puede enderezar. Pero si el mensaje es que se enderecen, Juan le estaba diciendo: ustedes están totalmente torcidos, sus caminos se han torcido,
Tienen que enderezarlo para poder recibir a este Hijo de Dios y poder entonces ser instruidos por Él. Hermanos, los judíos tenían que quitar todos los obstáculos que habían acumulado año tras año en su vida. ¿Y cuáles son esos obstáculos, hermanos? Justicia propia, complacencia en sí mismo. ¿Se acuerdan en Lucas cuando el Señor les habla y les dice: generación de víboras? Porque ustedes piensan dentro de sí mismos: tenemos a Abraham como padre. Ellos estaban complacidos, hermano, de su religiosidad, de su legalismo. Pero ellos tenían que quitar los obstáculos también de la codicia, de la crueldad, de la calumnia. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Les voy a hacer una pregunta rápida, hermanos, y les voy a dar un segundo para que me contesten ahí en su mente. ¿Están listos? Esta es la pregunta. Tienen un segundo para contestar en sus mentes. ¿Por qué estás seguro que irás al cielo? ¿Por qué estás seguro que irás al cielo? ¿Ya? Si tu primera respuesta o tu primer pensamiento no fue Cristo, lo que Él ha hecho, lo que Él hizo en la cruz, entonces déjame decirte que estás mal. Estás de igual de legalistas que los fariseos. ¿En qué pudiste haber pensado? En los años que tienes en la iglesia, en tu disciplina por leer rígidamente todos los días la palabra de Dios, en que jamás te has perdido un culto de oración. ¿En qué pudiste haber pensado? En que tú no eres tan malo como los demás, en que tú nunca has matado a nadie, en que tú eres fiel a tu esposa. Si esas fueron algunas de tus respuestas, estás mal. Te tengo que decir, hermano y hermana, y amigo y amiga, no seas tonto. ¿En qué podrás poner tu confianza para ser salvo si no es Cristo? Hermano, tienes que aprender que debes de quitar todos los obstáculos que tú vienes amontonado en tu vida, desde tu crianza, desde tu niñez. Quita de tu respuesta tus acciones. Quita tu falsa piedad, tu falsa moral, tu disciplina, tu crianza, tu tradición. Nada de eso importa si no has puesto tu fe en Cristo para salvación. De esta forma, hermanos, podemos decir que sin el arrepentimiento que Juan predicaba, no podía haber preparación para recibir a Cristo como Rey y Señor y para dejarnos instruir por Él. No podía. Hermanos, y hoy sigue siendo igual. Como creación de Dios, tenemos que ser conscientes del estado caído en el cual estamos, hermanos. No nacemos en este mundo heredando el cielo, hermano. No, todo aquel que nace en este mundo nace heredando el castigo eterno, el infierno. Tenemos que saber y reconocer que nuestros caminos no son rectos delante del Señor, que nos hemos torcido delante de Él, nos hemos desviado grandemente. Tenemos que saber, hermanos, que los efectos del pecado de nuestra propia naturaleza ha producido en nosotros un deseo por todo aquello que desagrada a Dios. Por lo tanto, hermanos, al ver nuestra condición, tú y yo necesitamos arrepentirnos. Y de la manera, hermanos, como el agricultor prepara la tierra, que quita la hierba mala, que usa el arado para entonces sembrar, eso es lo que el arrepentimiento es en nuestra vida espiritual. Es el inicio, es lo primero que tenemos que hacer para entonces poder ver en Cristo un Salvador, un Rey, un Maestro. Eso era lo que ellos tenían que hacer.
enderezar sus caminos por medio del arrepentimiento y nada más, para entonces poder recibir a este rey que venía. Hermano, este rey no venía solamente de un reino lejano. Este rey no venía de una ciudad de al lado o del otro lado de la montaña. Era un rey, hermano, que ha bajado del mismo cielo. Y la pregunta es, ¿tu arrepentimiento es un arrepentimiento genuino o es un arrepentimiento falso? Porque están los dos. Y es mejor, hermanos, que nos aseguremos de que nuestro arrepentimiento haya sido un arrepentimiento genuino. Y tú te preguntarás, ¿y cómo sé, pastor, si mi arrepentimiento es genuino? Bueno, lo que dirá si es falso o genuino es si Cristo es Señor de tu vida. Te pregunto, ¿está cada área de tu vida subordinada o rendida al señorío de Cristo? ¿Cómo tú eres en el trabajo? La gente sabe que tú eres un hijo de Dios. La gente sabe que tú eres diferente, que hay ciertas cosas que no pueden hablar contigo porque tú no disfrutas de hablar de ciertos temas. ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Te comportas íntegramente, honradamente, o eres un juegavivo igual que los demás, robándole el tiempo y el dinero a tu empleador? ¿Cómo eres en tu familia? ¿Cómo te comportas con ellos? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Es prioridad para ustedes la alabanza a Dios, la adoración familiar? Si yo los viera en la semana en sus casas, ¿podría distinguir su comportamiento de una familia del mundo? ¿O yo veo lo mismo? Que se levantan, van afanados a su trabajo, pelean aquí, pelean allá, discuten, no hay perdón, llegan, cenan, todo bravo con todo el mundo, no hay amor, no hay paciencia, no hay perdón, hay orgullo, ni siquiera abren sus Biblias en el día, ni siquiera predican a Cristo a sus hijos, porque si es así, bueno, no te diferencias en nada a la vida familiar del mundo. Ellos también hacen lo mismo, trabajan, van, vienen, se preocupan por el súper, se preocupan por las cosas económicas, los bienes, los peladitos en la escuela, los niños, esto y lo otro. Hay una diferencia marcada en tu vida de que eres hijo de Dios. La gente puede decir, oye, tú eres diferente. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus placeres? ¿Qué te divierte? ¿Qué te atrae? ¿Qué llama tu atención? ¿Qué películas tú ves? ¿Qué series tú ves? Para ti es igual también ver una serie, una película donde hayan una revelación, una rebeldía directa contra Dios, donde se apoye la homosexualidad, donde se apoye el feminismo, el machismo, la infidelidad entre parejas. Tú disfrutas ver eso, a ti te alegra ver eso, tú no tienes problema alguno con esas cosas. ¿Qué te gusta a ti? ¿Te da placer también la pornografía que a los otros también les gusta porque satisface su deseo carnal? ¿Cuáles son tus placeres? ¿Qué te agrada? Yo creo que con estos ejemplos, hermanos, tú tienes que darte cuenta si Cristo es verdaderamente Señor tuyo o solamente es Señor tuyo los domingos. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí se nos introduce, hermanos, a Juan por primera vez. Juan el Bautista, quien fue una de las primeras personas en reconocer a Cristo. Y no estoy hablando de este encuentro. Estoy hablando de un encuentro cuando ambos, tanto él como Cristo, estaban en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan esa preciosa historia, hermanos? Que su madre apenas oyó la voz de María,
ella dice que su bebé saltó en su vientre. ¡Wow, hermanos! ¡Qué hermoso! Miren si no hay valor en lo que está dentro del vientre de la madre, que Juan el Bautista, siendo un feto en desarrollo, se alegró al saber que estaba cerca de su Salvador, de aquel que él iba a preparar camino, hermanos. Hermanos, pero aquí hay algo que se nos enfatiza puntualmente de Juan. ¿Y qué es? Es que él bautizaba. Juan bautizaba. Él era el bautista. Ahora, hermanos, déjenme decirles que lo sorprendente de esto, hermanos, o lo nuevo, no era el hecho de que Juan bautizara, porque de hecho el pueblo judío ya sabía esa práctica. Era una práctica común para los prosélitos de ese tiempo, es decir, aquellos que no eran judíos, que habían adoptado el judaísmo como su religión, se les exigía que se bautizaran en aguas. Eso no era nuevo para el pueblo. Lo que era nuevo aquí, hermanos, es que este bautismo no se está exigiendo a los no judíos, se está exigiendo a aquellos que era el pueblo de Dios, a los judíos mismos. Juan le estaba diciendo: ustedes están torcidos. Este bautismo es para ustedes también. Lo increíble, hermanos, era que esta señal, o este bautismo, que era una señal y sello de una transformación fundamental de mente, de corazón y vida, fuese requerido aún de los hijos de Abraham, aún de los que pensaban que estaban bien, que estaban en los caminos rectos, que ellos no estaban enfermos, que ellos eran justos. Ellos no necesitaban un salvador, ellos no necesitaban un doctor. Pero también ellos debían convertirse. Y cuando Juan bautizaba, llamaba al pueblo a confesar sus pecados. Hermanos, lo que Juan predicaba, la ley de Dios, la conciencia que era hablada a ellos, el lavamiento en agua que él practicaba, ese rito, hermanos, y su palabra y su predicación, todo tenía un propósito de imprimir o de plasmar en todo el pueblo judío la necesidad de confesarse y su necesidad de ser limpios de sus pecados. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que los pecados eran quitados por el acto del bautismo en sí, ni mucho menos Juan creía eso. ¿Qué creía Juan? Juan creía lo mismo que usted y que yo, hermanos, acerca de cómo el pecado es quitado, removido. Juan 1:29, él dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. ¿Qué le dijo Juan a Cristo apenas lo vio? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba claro, hermanos. Este rito era solamente una señal. Una señal. Pero este rito en sí no quitaba el pecado. Porque aquel que puede quitar y limpiarnos de nuestro pecado, a ti y a mí, se llama Cristo y nadie más. Juan estaba muy seguro, hermano, que esa era la única forma. Él sabía que no había nada externo que pudiera hacerse, o nada en nuestras manos por esforzarnos, sino que todo venía y dependía del Rey de Reyes que había de venir. Versículo 5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, muchas veces se nos ha vendido la idea de que Juan era un total ermitaño, ¿verdad? Por cómo se vestía, por cómo comía, por dónde vivía. Pero vemos que en la historia no era tan así. Él no se recluía de toda la gente. Él no evitaba el contacto social con las personas. Al contrario, vemos cómo él acudía y recibía a las multitudes, hermanos, que venían a él.
Juan tenía una semejanza increíble a su Señor, a que Él le estaba preparando el camino. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? ¿Se acuerdan los milagros de los 5,000, de los 4,000? Cómo el Señor en su amor tierno, bondadoso, especial, se preocupaba por las multitudes. Él decía a sus discípulos: oye, esto hace tiempo que nos siguen y no tienen nada que comer. No quiero mandarlo así, no vaya a ser que se desmayen en el camino. ¿Qué tienes? Panes, peces, dámelos a mí. Sepáralos en grupo, que coman y luego despídelos. ¡Qué cuidado de nuestro Señor! ¡Qué ternura de nuestro Señor para recibir a las masas y a las multitudes! Pero esta pasión por recibir a las multitudes, hermanos, no era aún mayor la de nuestro Señor que la del propio Juan. ¿Acaso no había venido este Rey de Reyes desde los cielos mismos para buscar y salvar a los pecadores? ¡Qué amor, hermanos! ¡Qué cuidado! Y así como Cristo salió al encuentro en el Nuevo Testamento a estas multitudes, Él viene al encuentro hoy también por ti y por mí, por medio de la predicación. Es Cristo, hermano, el que te está hablando, el que te está llamando a arrepentirte, a enderezar tus caminos. Recuerda quién eres tú, recuerda que no hay nada bueno en ti. Y escucha atentamente mi predicación, que te muestra un Salvador grande, glorioso, amoroso, justo, eterno, que no te echará fuera si vienes a Él. Hermanos, dicen los comentaristas que parece ser que miles y miles y miles de personas estaban de corazones compungidos por sus pecados y entraban al agua con Juan. El texto nos dice: toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén. Eran muchos, hermanos, los que estaban confrontados por su pecado. Y ahora te pregunto yo a ti: ¿se ha compungido o se ha humillado tu corazón de tal manera que has corrido a Dios a arrepentirte por tus pecados? ¿O será que tu maldad y tu pecado te ha llevado a tal punto que ya tu corazón se ha endurecido a tal manera que pecar contra Cristo, el Hijo de Dios, ni siquiera te entristece, ni siquiera te afecta, ni siquiera te turba? ¿O será que de tanto oír el Evangelio una y otra vez, domingo tras domingo, tu corazón se ha vuelto tan frío, hermano y hermana? ¿Es esa tu condición, que ya las maravillas de este Evangelio ni siquiera te asombran? La noticia de la cruz ya no te conmueve. Quiera el Señor, hermanos, darnos un corazón sensible al pecado, de manera que lo odiemos tanto como Él odia el pecado, y que lo amemos a Él como Él se lo merece. Quiera Dios, hermanos, darnos oídos sensibles a la buena nueva, para que cada vez que escuchemos esta historia, hermanos, para que cada domingo que escuchamos el Evangelio, para que cada diciembre que recordamos el nacimiento de nuestro Señor, sea como la primera vez que creímos, que las entrañas se nos conmuevan, que nuestra piel se erice, que nuestros ojos secos se vuelvan a humedecer nuevamente en lágrimas por tan sublime salvación. Que el Señor, hermano, sensibilice nuestro corazón a su Evangelio. Porque si tú crees que ya lo conoces, si tú crees que ya conoces al Hijo de Dios, falta mucho, hermano. Falta mucho. Hermano, yo no quiero que te vaya de aquí pensando: wow, el pastor Ricardo, ¿de dónde sacó esto?
¿de dónde salió este mensaje, esta enseñanza? Eso no nos sirve a los pastores, hermanos. Yo quiero que te vayas de aquí pensando de que si hubieras abierto tu Biblia en la semana y lo hubieras leído por lo menos detenidamente 10, 15 minutos, hubieras visto la misma enseñanza que te estoy predicando aquí hoy. Te hubieras dado cuenta de este evangelio glorioso, hermanos. Porque no es magia lo que sale de nosotros. Está ahí en tu palabra. Abre tu Biblia. No lo hagas por hacer, por tener un checkmark, un gancho en tu agenda. No, hermano, ora al Señor que te dé la pasión por su palabra. Que te dé, hermanos, el tiempo detenidamente para estudiarla, para leerla. Versículo 6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. Hermanos, aquí se nos narra la ropa y el modo de vida de Juan. De hecho, hermanos, el mismo Jesús nos dice en Mateo 11:8 que las ropas de este Juan el Bautista no eran finas. Les leo, dice nuestro Señor acerca de Juan: ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bueno, no debemos pensar que en este versículo 6 se nos narra completamente la dieta de Juan, que de cierto era una dieta bastante exótica, hermanos. Langostas, un tipo de saltamonte de grillos, era lo que él comía. Pero el punto central es que mediante su forma de vida, hermanos, mediante cómo él vivía, cómo él se vestía, era evidente de que Juan se había constituido en una protesta viviente contra cualquier forma de egocentrismo en ese tiempo. Y hermano, hermana, amigo y amiga, no hay nada que te haga más miserable que estar centrado en ti mismo, que ser un ególatra. No hay nada, hermano, más miserable en esta vida que tú solamente te preocupes por ti mismo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo yo me encuentro en el día de hoy? ¿Cómo me tratan los otros a mí? ¿Tengo éxito? ¿Me está yendo bien a mí? ¿Estoy fallando? ¿Me tratan de una manera justa o me tratan de una manera injusta? Pero todo es una vía. Yo, hacia mí. Hermano, eso nos hace ser miserables a nivel personal. ¿Y por qué ustedes creen que vienen las guerras? ¿Por qué ustedes creen de dónde nacen los problemas familiares, los problemas interpersonales, los problemas de esposos? ¿De dónde sale todo eso? Hermanos, todos nos creemos el centro del universo. Todos creemos que todo gira alrededor de nosotros. Pero qué descripción de este mensajero de Dios. Qué humildad, hermanos. Esta vestimenta y esta forma de vida, hermanos, es un contraste tremendo a cualquier predicador de hoy en día. Luciría muy diferente, hermanos. Pero vemos que Juan tenía los ojos puestos en el reino de los cielos y no en este mundo. Y te pregunto a ti, hermanos, ¿qué valor tiene para ti el estatus social, el estatus económico, las joyas, el vestido,
los bienes materiales. ¿Qué valor tiene eso en tu vida? ¿Tiene más valor esas cosas para ti que congregarte un domingo con tus hermanos? ¿Tienen más valor esas cosas que no perderte un buen estudio los miércoles por la noche con tu iglesia local? ¿Qué te quita el sueño por las noches, hermano? ¿Qué es lo que a ti no te deja dormir? ¿Qué es lo que te levanta a las 3 de la mañana atontado, atribulado, pensando? ¿Qué te levanta a ti, hermanos? ¿Dónde está tu tesoro? Porque tenemos que recordarnos todos los días, hermanos, que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Que el Señor nos enseñe, hermanos, a darle el valor correcto a las cosas. Versículo 7, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hermano, Juan estaba dejando algo muy en claro. Ese que viene tras de mí y mi persona somos muy diferentes. No podemos ponernos en el mismo plano. Hay un contraste muy fuerte, hermano, como blanco y negro, que se ve, que se tiene que saber entre aquel que viene y mi persona. Hermanos, si consideramos el bautismo como un símbolo de la purificación que Dios opera en la vida de la gente, Juan solo podía realizar el rito exterior. Pero para que los bautizados recibiesen la esencia de lo que el bautismo mismo significa, es decir, para que fueran purificados verdaderamente, hermanos, se requería el poder y la gracia de uno más poderoso que Juan. Es por eso que nos sorprende que en su predicación él mencionara: aquel que viene es más poderoso. Hermanos, y es por eso que como iglesia creemos que el bautismo como ordenanza se imparte a aquellos a quienes ya se han arrepentido y cuyos pecados ya han sido perdonados. De manera, hermanos, que el bautismo en agua es lo que sigue, lo consecuente, es la representación de aquello que ya ha sucedido. No creemos que las personas son salvas ni sus pecados son perdonados por el rito exterior de ser bautizado. Lo contrario, hermanos, porque ya han nacido de nuevo, entonces como primer paso de obediencia a su Señor y como testimonio a la iglesia local y al mundo, entonces son bautizados en las aguas. Este que venía tras él tenía dos cualidades, dice Juan. Era más poderoso, pero también su gloria era mayor. Hermanos, la gloria de este Hijo de Dios era tanta que el mismo Juan dice: yo no soy digno ni de inclinarme y quitar sus sandalias. Hermano, esta ilustración que Juan usa era algo que pasaba mucho en los tiempos de él. Cuando el amo llegaba a la casa después de un largo viaje con las sandalias llenas de polvo, era normal que el esclavo se preocupara por atender a su amo, por hacer que su amo estuviera cómodo. Y lo que se esperaba en ese tiempo era que el esclavo se arrodillara, le quitara las sandalias, se las llevara y las lavara. Pero aún más, para apreciar este ejemplo de Juan, hermanos, con todas las luces, tenemos que saber que en ese tiempo también había una distinción entre ser discípulo de alguien y ser esclavo de alguien. El discípulo estaba pronto a realizar casi cualquier tarea que su amo le mandaba, excepto una: quitar el calzado. El esclavo
estaba dispuesto también a hacer cualquier tarea que su amo le mandara, hasta quitarle las sandalias a su amo. Hermanos, lo que tenemos aquí es un ejemplo de humildad que va en ascenso, diciéndole Marcos a sus lectores que Juan era un ejemplo tremendo de humildad. Vamos a verlo en tres partes. El discípulo estaba pronto a hacer cualquier cosa excepto desatar el calzado de su amo. Y Juan dice, ni siquiera soy digno de llamarme discípulo. El esclavo está dispuesto a hacer cualquier cosa hasta quitarle las sandalias a su amo. Pero Juan dice, yo tampoco soy digno de ser esclavo de él. De manera, hermanos, que el bautista se considera indigno de prestar el servicio de desatar las correas del calzado de su amo. No soy ni discípulo, ni soy digno de ser llamado esclavo de este hombre que viene tras de mí, porque aquel que viene es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué humildad la de Juan! Me encanta cómo lo pone Hendrickson. Él dice, es cierto que Jesús nació después que Juan y que empezó su ministerio público después que Juan, pero entre Cristo y el Bautista existía una diferencia cualitativa, la diferencia entre lo infinito y lo finito, lo eterno y lo temporal, entre la luz original del sol y la reflejada por la luna. Había una diferencia, hermanos, una brecha gigante entre Cristo y Juan. Hermanos, y el mismo Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había mayor que Juan. Pero Juan mismo se consideraba indigno ni de tan siquiera quitarle los calzados a su Señor. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para creer que merecíamos estar aquí, hermanos, sentados en la iglesia local, disfrutando semejante salvación? Hermanos, ¿quiénes nos hemos creído al pensar que Dios necesita algo de nosotros? Hermanos, Dios no necesita tu adoración, Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu asistencia, Dios no necesita tu santidad. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en el trono, pero más te vale que así lo hagas. ¿Quién eres tú? ¿O qué podías ofrecer? ¿O qué podías tú ofrecer para que el Señor Todopoderoso se fijara en ti y te liberara de la destrucción eterna? ¿Será que el Señor vio algo valioso en ti, diferente a las demás personas, y te dijo, no, tú tienes algo especial, tú tienes un brillito dentro de ti diferente que te voy a salvar? No, hermanos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nos habíamos desviado del camino del Señor. Hermanos, déjame decirte algo. Si el Señor no hubiera venido y nos hubiera dejado en nuestra condenación, eso también lo hubiera glorificado y eso también hubiera sido justo. O supongamos que Él hubiera descendido solo para condenarnos en nuestro pecado y no ir a la cruz para salvarnos, eso hubiera sido también de gloria para Él. Eso le hubiera dado gloria eterna a Él. Eso hubiera sido justo, porque eso era lo que tú y yo merecíamos. Pero Él no solo se compadeció de nosotros, sino que se encarnó, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, nació entre los hombres para morir entre los hombres y resucitar a fin de redimir a su pueblo del pecado. Hermanos, estas son muy, pero muy buenas noticias. Este es el Evangelio. Quizás ahora, hermanos, tú puedes ver cómo la gracia y la misericordia de Dios empiezan a brillar. Hermanos, tenemos un Dios que también pudo haberse quedado en silencio, nos hubiera dejado a ciegas, sin saber cuál es su voluntad, sin saber cuál es su palabra, y eso le hubiera dado gloria también, y eso hubiera estado bien también.
porque Él es soberano. Pero Él en su misericordia, en su amor y en su gracia nos dejó su palabra. Se ha complacido en revelarse, en revelar su voluntad a su iglesia, a su pueblo. De manera que ahora podemos conocerlo, tan siquiera un poco, pero le conocemos y sabemos qué es lo que Él espera de nosotros por medio de la palabra del Señor. Hermanos, qué gracia y qué misericordia. Hermanos, conocer nuestra indignidad y nuestra caída es el primer paso para apreciar su gloria. Y recuerden, hermanos, que todo aquel que se cree merecedor del cielo está muy cerca del infierno. Pero todo aquel que se cree merecedor del infierno está muy cerca del cielo. Qué paradójico, hermanos, que las buenas noticias vienen después de las peores noticias. Tú le preguntas a las personas que no son cristianas si tú crees que tú vas a ir al cielo, ya sabemos la respuesta. Muchos de ellos van a decir, por supuesto, ¿cómo no voy a ir al cielo? Yo no soy tan malo como los otros, yo no he matado a nadie, yo jamás he engañado a mi esposa, yo proveo a mis hijos y a mi familia. ¿Cuán lejos están, hermanos? ¿Cuán lejos están? El padre de familia que no es borrachín, que le es fiel a su esposa, que provee para sus hijos, que ayuda a los vecinos, que es excelente en su trabajo, pero no ha puesto su fe en Cristo, está tan lejos del cielo como aquel homicida y violador. Hermanos, recuerden, el infierno está lleno, está repleto de buenos hombres y mujeres moralmente ejemplares, pero que nunca pusieron su fe en Cristo. Pero por otro lado, el cielo está lleno y repleto de infieles, de ladrones, de asesinos arrepentidos que han creído en Cristo como su único Salvador. ¿Te das cuenta, hermano, que este es el mensaje glorioso del Evangelio bíblico? No es otro, hermano, no hay más. Este es el mensaje, no es uno de los mensajes para llegar al cielo, es el único mensaje. Lucas 5:32, nuestro Señor nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, un cristiano es aquel que sabe que merece el infierno por su asqueroso pecado, pero Dios, por medio de Cristo, lo ha salvado por pura gracia, por medio de la fe, para que ahora sea coheredero de Cristo, de las cosas celestiales. Pero tú no puedes tener lo segundo sin lo primero, porque lo primero es que tú sepas que estás torcido. Lo primero es que tú sepas que tú eres indigno de un Salvador. Lo primero es que tú sepas que estás muerto en tu delito y pecado, hermano, para que entonces, y solo entonces, pueda haber en Cristo a un glorioso Salvador, a un glorioso Redentor. Hermanos, Pablo lo pone de la siguiente manera, en 1 Timoteo 15:17, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El gran apóstol Pablo, el que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, decía, de los pecadores, yo soy el primero. Te pregunto, ¿así te ves tú delante de Cristo? ¿Tú te ves que si no fueras por Cristo, hubieras sido el primer heredero del infierno? ¿Te ves que sin Cristo, hermano, la peor parte del infierno, los peores tormentos que lo hubieras llevado tú, te lo hubieras llevado, hermanos, y bien merecido, justamente? Pero gracias a Cristo, hermano, te ha jalado con cuerdas de amor y gracia hacia Él. Y te ha tenido que jalar porque tú no querías venir. Primero cambió tu voluntad para que entonces fueras a Él. Hermano, tú tienes que estar convencido que tus pecados eran tan grandes, tan asquerosos, tan horribles, tan repugnantes delante de Dios,
que seguramente tú y yo le hubiéramos quitado el primer puesto al apóstol Pablo, de los más pecadores. Amigo y amiga, que Dios pueda abrir tus ojos de forma que puedas ver lo vergonzoso y lo terrible de tu pecado. Gálatas 4, del 4 al 5, nos dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hermanos, ese tiempo se estaba cumpliendo en Marcos. Finalmente el tiempo ha llegado. Es hoy, es hoy, es hoy. Nuestro Señor iba a empezar su ministerio. El Salvador iba a revelarse entre los hombres para dar a conocer su gloriosa misión. Venía Cristo, el Hijo de Dios. Y el versículo 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, Juan el Bautista decía esto nuevamente para quitarle la dependencia de Él y dirigirlos a Cristo, su Señor, del único quien podemos obtener dones y la gracia y la salvación. En otras palabras, Juan estaba diciendo: hasta aquí llego yo, hasta el agua, pero va a venir uno que sí va a poder administrar la esencia de lo que todo esto significa. Va a venir uno que va a bendecir con dones espirituales. Así que, hermanos, quiero terminar preguntándonos: ¿has sido tú receptor de esta gracia? ¿Has sido tú receptor de esta gracia y del bautismo del Espíritu Santo que Cristo nuestro Señor vino a traer? ¿Te ha dado arrepentimiento por tus pecados? ¿Tienes dentro de ti al Espíritu Santo? Bueno, estas son preguntas que definen tu eternidad. Por lo tanto, te ruego que resuelvas esta pregunta lo más rápido posible, hermano. Porque si hay una mentira de Satanás que el mundo ha creído, es que tenemos muchos años para descubrir la respuesta a estas preguntas. Tenemos mucho tiempo para arrepentirnos. Nos queda todavía mucha vida y mucha tela por cortar para entonces definir nuestra eternidad y saber qué va a pasar con nuestras almas. No creas esa mentira, hermano, porque el día de mañana no es prometido para nadie. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Ponte cuentas con tu Señor rápido. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Señor, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué momento en la historia, Señor? ¿Qué momento en la historia que cambió los tiempos para siempre? Del cual ahora disfrutamos los beneficios como iglesia. Oh Señor, nos ha tocado este momento de la historia donde vemos hacia el futuro, hacia esa gloria venidera, pero no podemos tampoco no mirar hacia atrás, hacia aquel momento cuando tú te encarnaste entre nosotros, pecadores, a salvar a un pueblo, Señor, que no podía salvarse por sí mismo. Has venido, Señor, a rescatarnos por puro amor y por pura gracia, porque en aquella eternidad pasada tú habías determinado así. Señor, ayúdanos a poder andar como es digno de nuestra unión con Cristo. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades nuevamente, Señor, puedan avivar ese fuego en nuestro corazón, puedan avivar ese primer amor que una vez hubo en nosotros. Oh Señor, gracias, gracias por el Evangelio, gracias por las buenas noticias, porque verdaderamente lo son, verdaderamente lo son. Concede, Señor, arrepentimiento a aquel que sigue muerto en sus pecados. Oh Señor, levanta esos corazones, levanta, Señor, esos huesos secos y tráelos a luz.
En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.